Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta conferencia. Bienvenido a Juan Diego, ¿está por allí? Estoy, mire, me Ok, veo oscuro y todo ya. ok, Ya estoy. bienvenidos a esta conferencia que tendremos sobre el tema saliendo de pandemia, hogares colombianos en medio de las alzas de precio y los conflictos que pensábamos que habíamos superado. Durante una hora estaremos conectados y al final tendremos un espacio para resolver dudas o preguntas que ustedes tengan por medio del chat o al final alzan la manito y se les da la palabra. Esta conferencia online es presentada por la Maestría en Gestión Empresarial de la Universidad ICESI y apoyado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la ICESI, la cual ya tenemos inscripciones abiertas para las personas que estén interesadas. Ahí en el chat, para mayor información, se pueden contactar con nuestra asesora Paola Valle, que los va a estar atendiendo. Así que gracias a todos por conectarse el día de hoy. Podemos dar inicio y le damos la bienvenida a nuestro conferencista Juan Diego Becerra, politólogo, especialista y magíster en mercadeo, candidato a la MBA, presidente de Radar, creador del Observatorio Radar y Nexmoda, profesor en diferentes universidades, columnista, conferencista y ponente en diferentes foros empresariales a nivel nacional e internacional. Así que bienvenido y muchísimas gracias. Daniela, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues como les decía Daniela, este espacio tiene un nombre largo, muy extraño, pero pues creo que nos ayuda a entender un poquito lo que queremos plantear. Después de unos meses extraños que nos tocó aquí vivir, cada uno encerrado en su casita, porque nos encerraron como nunca habíamos pensado, pues empezamos a salir y de repente nos encontramos con un montón de retos adicionales. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Como les decía Daniela, preguntas, eso pues, se puede escribir ahí en el chat o después alzan la mano. Entonces, eso no tiene problema. Me cuentan que nos están saludando desde Cali, entonces pues yo les cuento, estoy en la hermosísima Bogotá, que no está lloviendo hoy por fortuna, pero pues uno aquí no sabe, en cualquier momento empieza a llover. Eso no tiene problema. Entonces, pues bueno, miren, yo empiezo compartiendo. Aquí está mi pantallita. Espero que ya la estén viendo, creo que estamos alineados. Eh, y pues lo que vamos a hacer es a revisar esta idea de lo que significa el 2022 en medio de toda esta coyuntura extraña. Y esta coyuntura que nos trae un montón de cosas. Nos trae un montón de cosas que van desde lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el bolsillo de los colombianos, porque uno de los grandes problemas en los que casi siempre caemos cuando estamos en compañías es suponer que si vendo más o si vendo menos es únicamente por cuenta de la competencia y eso ya salió y se solucionó, porque pues la competencia se puede monitorear, pero a veces se nos olvida que detrás de todo lo que pasa en el bolsillo de los hogares, pues hay un montón de cosas raras que a veces uno ni se da cuenta. Se los pongo de esta manera. Hace un par de años tuvimos un problema por aquí cerca a Bogotá, en la vía Bogotá-Villavicencio, porque se cerró la carretera por cuenta de la caída del puente. No sé si se acuerdan de Chirajara, esas cosas extrañas que pasan solo en nuestro país. Y pues eso terminó generando un aumento muy importante del precio de la carne y un aumento importante del precio de la carne en Cali. ¿Por qué? Pues una carretera. Pues entonces el asunto terminó siendo que como los camioncitos que venían desde Villavicencio se demoraban más tiempo, porque tocaba hacer una ruta mucho más larga, entonces los fletes aumentan, aumenta el costo de la carne que llega desde Villavicencio y pues desde el llano, y la carne que viene desde la costa pues aprovecha y sube los precios, e incluso algunos dicen, venga, yo sí puedo llevarlo a Bogotá, que me da casi lo mismo, ¿para qué lo llevo a Cali si allá me pagan menos? Y empezamos a ver un cambio en la estructura de la distribución de la carne y entonces aumenta la carne en Cali. Y no tiene nada que ver con que la competencia haya hecho mucho más o mucho menos. Y eso es lo que quiero contarles hoy un poco. Aquí estamos viendo un poquito del contenido, pero pues empecemos, porque yo creo que esto hay que aterrizarlo porque no sea tan aburrido. Entonces, fíjense, hay varias cosas a nivel internacional que se dieron hasta febrero. Aquí todavía no están las cosas de marzo y eso, imagínense ya todo lo que ha pasado. Hay varias cosas que son muy interesantes. Primero, noticias que pues uno dice son buenas. De alguna manera ya varios países del mundo han empezado a disminuir las restricciones por cuenta del virus y esas
digamos, esa visión de eliminar restricciones nos puede llevar a pensar que empezamos a convivir de verdad con el virus. Si bien es cierto que hay algunas subvariantes de Omicron que están en este momento prevalentes en algunos países de Europa o en China, y los chinos cerraron una ciudad completa, pues también es cierto que pues es el reflejo de lo que ya venía pasando con Omicron y algunos cambiecitos que hay detrás de estas nuevas subvariantes. Pero pareciese, por lo menos lo que dice la OMS, pareciese que no hay variantes más peligrosas que nos obliguen a volver a encerrarnos. Entonces eso de alguna manera pues nos da la idea de superamos el hueco, porque el hueco fue muy bravo, superamos el hueco de gasto y pues ahora lo que nos viene es acomodarnos a vivir de nuevo ya con el virus. Importante y digamos una de esas cosas que no podemos dejar de tener en cuenta. En América Latina el virus lo que terminó generando fue un aumento importantísimo de la pobreza, del desempleo, de la desigualdad. Entonces eso lo que ha puesto en aprietos son los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenibles que estaban planteados para 2030, es decir, estamos quedados. Y esa vaina pues es una de las cosas difíciles porque pues nuestra región, vamos a decir la verdad, tiene muchos retos por delante y pues lo que se había avanzado en varios países, incluyendo el nuestro, pues se echó para atrás por culpa del virus. Probablemente logremos una recuperación, pero pues sin lugar a dudas al menos nos atrasará y va a terminar haciendo que lo que venga sea un poquito más complejo. Y pues lo que viene pasando en el mundo, que todo el mundo habla y está en los periódicos, aunque nadie le pone atención, pero pues el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que hace este señor presidente extraño de los rusos es, con la excusa de liberar una región que tenía unos separatistas prorrusos, que es la región de Donbass, el hijo de puerca se quiere aprovechar y quedarse con el territorio. Entonces uno dice, pero eso es allá lejos, eso es entre Europa y Asia, eso aquí, ¿qué no, nosotros qué nos afecta? Entonces hay varias cosas en las que realmente termina afectándonos. Una de ellas es el precio del barril de petróleo. Pues Rusia es productor de petróleo y productor de gas. Al mundo le exporta petróleo, particularmente gas a Europa, pues, y algunos países por ahí de la región. Y pues el hecho de no poder vender todos esos productos termina siendo que el precio suba porque hay menos petróleo disponible y entonces tenemos petróleo a $117 que estaba viendo esta mañana, $117 el Brent, 110 el WTI. Entonces, hombre, eso es grave, pues depende. Para Ecopetrol es bueno porque nos va a generar un poco más de utilidades, significará que el gobierno tiene una plática adicional para las, pues para la caja, porque esa plática la usan es para gastarse. Eh, pero pues también para nosotros va a ser un complejo, muy complejo, porque vamos a ver aumento del precio de la gasolina. Si tienen carro o en la casa tienen carro, por favor, llénenlo antes del 1 de abril, porque va a subir la gasolina. Entonces sube la gasolina y subiendo la gasolina sube el transporte de productos y entonces empieza a generar una presión eh, hacia los precios, una presión adicional, porque ya vamos a hablar de eso. Y por el otro, que es un asunto que está relacionado también con el conflicto, a pesar de que Rusia y Ucrania pues no son, digamos, uno de los grandes destinos de nuestras exportaciones, ni importamos mucho desde por allá, hay un producto en particular en el que sí tienen un peso importante, y es en los fertilizantes. Aproximadamente entre el 22 y el 25% de los fertilizantes importados que se consumen en el campo colombiano vienen de Rusia y entre el 12 y el 13% de los fertilizantes importados vienen desde Ucrania. Es decir, nos estamos quedando con menos fertilizantes o nos toca pagar más por ellos. Eso va a significar, teniendo en cuenta que los fertilizantes son uno de los costos más importantes del campo, pues que vamos a tener aumento de precios de la comida. Y eso en esta coyuntura en la que estamos, en la que los precios de la comida están bien volados, es muy complicado. Pues fíjense, hasta eso que se suponía que habíamos superado, porque habíamos dicho que ya todo esto que había pasado en los últimos conflictos, ya no íbamos a volver a tener países peleando entre ellos, pues fíjense que sí, y nos afecta. Y afecta al bolsillo de los hogares. Afecta al bolsillo de los hogares con varias circunstancias adicionales. Primera, importante, porque hay algunos temas muy relevantes, pero no necesariamente para el bolsillo. Primera y compleja,
En el país está lloviendo un montón. De hecho, hoy estaba diciendo el IDEAM que va a seguir lloviendo por lo menos durante el mes de abril. ¿Y cuál es el problema de los excesos de lluvias? Pues las lluvias lo que terminan haciendo es que los campos se inunden, haya menos producto y por tanto menos alimentos. Además, en algunos casos, digamos, pareciese hasta este momento que no va a ser el caso de este fenómeno de la niña que pareciese estamos viviendo, pues también genera algunos daños en infraestructura. Lo vivimos por allá en 2010, cuando se rompió el canal del dique y fueron como 11 billones de pesos que tocó meterle a recuperar esas cosas. Entonces, ahí hay un problema serio y vamos a sentir también esas consecuencias porque está lloviendo mucho. ¿Por qué sentimos eso? ¿Por qué las consecuencias de las lluvias y de los señores rusos locos que quieren invadir Ucrania? Pues ¿por qué nos afecta? Los alimentos suben de precio y tenemos unos asuntos muy complejos, digamos, unos casos muy difíciles de entender. La papa es una cosa dramática, ha subido 117%, si mi memoria no es muy mala, en el último año. Y la papa es muy importante para el bolsillo. Entonces, pero, ay, los señores por allá en Cali no comen tanta papa, de repente comen más plátano. Pues el plátano es un 70%. Los alimentos han subido mucho de precio. Y el problema de eso es que los alimentos pesan mucho dentro de la canasta de gasto de los hogares. En promedio, un colombiano se gasta 1 de cada 3 pesos que tiene en comida. Y si esa comida sube de precio, significa que hay que gastar más plata para comer lo mismo. Y entonces, como al margen de la cantidad de plata que yo tenga disponible, yo tengo que distribuir la platica, porque la platica es limitada, pues entonces si gasto más en comida, tengo que dejar de gastar en otra cosa. Y eso es lo que pasa con otras categorías. Depende, hay unos señores que dejan de ir a cine o dejan de ir a fútbol. Digamos que lo que ha pasado con los equipos de Cali recientemente no es la maravilla. Entonces dejemos ahorita de ir a fútbol. Otros dejan de comprar televisores, muebles, pero de repente otros dejan de comprar ropa, otros cambian de alimentos porque la plática no alcanza. Ese es el problema de lo que estamos viviendo hoy. Y este fenómeno de los precios es un asunto que no va a terminar hoy porque además tiene unas consecuencias que vienen desde el COVID. Y eso pues es parte del discurso que quiero contarles ahorita. Aquí estamos viendo el comportamiento del gasto de los hogares en los últimos 2 años, desde el último año y piquito. Ah, mentira, 2 años ya. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Nos cuenta, digamos, toda la historia de lo que pasó en medio de la pandemia. Si uno echa un poquito para atrás, digamos que en el periodo 2017-2019 tuvimos un crecimiento sostenido del gasto de los hogares, porque pues el país estaba creciendo en términos de población, para que lo tengamos en cuenta, más o menos el 5% de la población, o sea, como 2,5 millones de personas entraron al país provenientes de Venezuela, mucha o poca plata que trajeran, pues hay que gastar en Colombia, entonces eso impulsa el gasto. Y por el otro, un crecimiento del endeudamiento. Nos estamos endeudando más, que significó mayor penetración bancaria, mejores productos, digamos que ahí estamos andando. Y llegamos a un punto máximo en diciembre del 2019, el mes de mayor gasto que hemos visto en los últimos 20 años. Estamos creciendo al 9 y pico por ciento. Eso sonaba maravilloso. Enero y febrero de 2020 fueron 2 meses buenos que traían la misma dinámica, pues digamos, de ese gran crecimiento, particularmente el segundo semestre del 2019, y nos encerraron. Y ahí estamos viendo en la grafiquita la línea negra, bueno, depende del nivel de daltonismo, hay una más gris y una más negra. Entonces, una más negra. Eso es el crecimiento real. Lo que hace el crecimiento real es eliminar el efecto de los aumentos de precios para poder ver realmente cuánto crece el mercado. Entonces, la pandemia nos encerró y la pandemia, el hecho que nos tuviera encerrar terminó generando que dejáramos de gastar en un montón de cosas. Uno no podía gastar de la misma forma en cine o en teatro o en comidas por fuera del hogar, porque los restaurantes estaban cerrados, al margen de que el domicilio creció un poquito, pues tampoco alcanzaba a superar lo que era la visita de los comensales. Y dejamos de gastar en ropa porque si no vamos a salir de la casa porque compramos ropa. O sea, dejamos de comprar un montón de cosas. Claro, eso significó también gastar más en otras cosas. En este periodo que estamos viendo ahí, más o menos entre marzo y, digamos, extendámoslo un poquito como hasta febrero del año pasado,
Los colombianos gastamos muchísimo más en las categorías que de alguna manera se han llamado compras de búnker o compras de supervivencia o compras de pánico. Si vamos a estar encerrados, pues tenemos que estar lo mejor posible. Uno que tiene que tener estando encerrado, uno, comida, importante. Algunos productos de aseo personal. No sé si se acuerdan cuando empezó la pandemia, la gente iba a los supermercados y sacaba bolsas y bolsas de papel higiénico, como si esto fuera un virus digestivo, pero bueno, eso es un poco de lo que pasó en el mundo, no fue solo en nuestro país. Y productos para el aseo del hogar. La idea de los productos de aseo del hogar era tener la casa lo más limpia posible porque el virus se metía debajo de la puerta. Pues eso era lo que sabíamos entonces. Entonces gastamos mucho más en esas categorías y dejamos de gastar en aquellas otras, pues que aquí no se podía. Pues que no podíamos salir en el carro, entonces no se gastaba en gasolina. No podíamos coger bus porque eso, a menos de que fuéramos de personal primario, pues no se puede salir de la casa. Entonces, toda esa plática que dejamos de gastar en esas categorías, empezamos a gastarlas en comida, en productos para el aseo de la casa y en papel higiénico. De ahí en adelante, a partir de febrero del año pasado, lo que hemos venido viendo es un crecimiento más o menos sostenido. Si ustedes miran, después de la caída abrupta del 2020, de abril del 2020, 5,2%, después crecimos un 11%, casi 12% por allá en abril del año pasado, pues porque era un asunto estadístico, habíamos caído un montón, pues crecer era fácil. Entonces, y es lo que hemos visto a lo largo de este año, pues los crecimientos como fueron tan bajos en 2020, pues en 2021 iban a ser más o menos buenos y fáciles de conseguir. Este principio del 2022 nos trae un poco de esa misma dinámica, pero si ustedes miran la línea rosada, pues nos habla de las variaciones de precios. Y la inflación en el 8% es muy alta pensando en las consecuencias que ya traíamos. Porque estas cifras, y es uno de los grandes problemas de las cifras macroeconómicas o pues las cifras de grandes números, es que reflejan un crecimiento y es un crecimiento bueno, pero cuando uno mira los diferentes sectores del país, pues obviamente ha sido muy disímil la situación para todos ellos. Una cosa es niveles socioeconómicos medios, altos, que pudieron seguir trabajando desde la casa, pues porque en la práctica, si yo estaba trabajando desde la casa y recibía el mismo sueldo, incluso podía ahorrar plata o invertirla en otra cosa. Pero niveles socioeconómicos bajos, que es más de la mitad del país, cuando la plática es bien cortica, no alcanza, además perdimos el trabajo, eh, crecimos en informalidad, es uno de los grandes problemas de esta situación, eh, y le sumamos a eso, pues que toca comprar más cara la comida, la situación es mucho más complicada. Y vamos a eso, porque por ahí es donde vamos a meternos, que es parte de toda esta, pues de este gran discurso que quería contarles hoy. Un poquito de carreta, de lo mismo que ya les dije, aquí está el tema de las cifras de importaciones desde Rusia y desde Ucrania. Y uno dice, pues sí, no es mucho, pero sí pesa mucho en esa categoría, en la categoría de fertilizantes, que va a terminar haciendo que aumenten más los precios de los alimentos. Y entonces, para hablar de precios, tengo que hablarles de lo que ha pasado en el mundo. Porque esta historia de los aumentos de precios no se da únicamente por cuenta de Rusia y Ucrania. Si ustedes miran, desde el 2020 las cosas han empezado a subir de precio. Aquí estamos viendo metales, granos y productos energéticos. Lo que cayó fue productos energéticos. Incluso en algún momento el petróleo estaba, o sea, costaba plata negativa. Sí, uno lo puede decir así. Era más caro recibir el petróleo porque estaba en barcos, entonces, por eso lo estaban casi regalando, si uno tenía donde guardarlo. Pues esos son los problemas del comercio internacional que están por ahí embolatados. Pero miren que metales y granos sí tienen un crecimiento desde antes. Y esos crecimientos están apalancados en dos grandes situaciones que se dieron por cuenta de la pandemia. El primero, no, la primera situación es una cosa que se conoce o le han dado a conocer como la crisis de los contenedores. Y el asunto no es tan complejo. El asunto es cuando estamos en pandemia y los puertos se cierran, porque pues se cerraron los puertos de todo el mundo, los barcos salieron cargados y llegaron a otro puerto que probablemente no era el puerto que tenía mayor movimiento o no estaba, pues digamos, suficiente eh, oferta de productos.
Y entonces dejaron unos contenedores en otro puerto y se quedaron por ahí desocupados. Y los puertos de origen, pues se quedaron sin contenedores, porque sacaron todo lo posible. Entonces, en el mundo hubo una crisis logística generada por los contenedores. Y esa crisis logística terminó generando aumentos de los fletes entre el 500, 600, 700%, y se han visto casos mucho más altos. Entonces, imagínense que de un momento para otro los fletes subieron todo eso y pues eso termina haciendo que algunos productos aumenten de precio. Ahora, no es lo único. En ese mismo encierro de 2020, pues un montón de de plantas de producción se quedaron quietas porque no había forma de producir porque la gente estaba encerrada en su casa. Y entonces no funcionó de la misma forma y algunos productos pues dejaron de comprarse porque no había forma de que llegaran. Entonces tuvimos una escasez de un montón de productos y de un montón de commodities. Los metales, pues los metales se quedaron quietos. ¿Cómo hacíamos con los metales si las minas no podían funcionar igual? O en los granos, pues todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, cuando empieza a volver a abrirse toda la producción y las plantas vuelven a abrir, pues se requieren un montón de commodities que no tienen suficiente capacidad para suplir toda la demanda. Entonces, aumentan los precios. Pues tuvimos esas dos grandes crisis, contenedores, commodities, y ahora el señor Don Ruso Loco, que termina afectando pues un poquito de lo mismo. Fíjense el crecimiento del níquel que en lo corrido de este 2022, pensando en, esto va hasta febrero, finales de febrero, pues ha subido el 131%, es una bestialidad. ¿Y para qué usamos níquel? Para los aparaticos electrónicos, televisores, celulares, carros. Y ahí es donde empezamos a ver que hay cosas que aumentan de precio de manera muy importante. Pero esto podemos aterrizarlo a una realidad adicional que vivimos en nuestro país. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en medio de la pandemia, muchos campesinos tuvieron que sacar sus productos a las vías principales, digamos, a las vías interdepartamentales, para tratar de vender lo que habían cosechado, porque no podían salir los productos, porque, digamos, la logística en el país estaba fregada, porque no nos podíamos mover. Entonces salieron a vender papa, la papa que habían sacado y salieron a venderla en bultos baratísima para que no se perdiera. Y el tema con eso es que en muchos casos la plática que recuperaron no fue suficiente como capital de trabajo para la cosecha, para la siembra del año siguiente, es decir, para el año pasado. Entonces hubo menos papa porque no se había podido sembrar y eso termina generando que en el momento de la cosecha haya menos producto en el mercado, aumentan los precios y nos fregamos. Entonces, fíjense cómo todo en la práctica se conecta y se conecta golpeando muy duro a los consumidores, a nuestros clientes. Y ahí es donde queríamos plantear en medio de esta conversación, pues cómo todos esos efectos terminan haciendo que muchas categorías tengan golpes más complicados. Aquí un poquito de esas cifras macroeconómicas que a veces uno revisa y revisa así por encima, y es el tema de las monedas. Las monedas en América Latina, en términos generales, a lo largo de este año han tenido como una leve recuperación, si se pudiese llamar así. No estamos tan fregados como llegamos a estar. Y eso es un asunto del debilitamiento del dólar, entonces eso termina siendo por lo menos que el dólar, para el caso colombiano, no vuelva a estar tan pronto en los 4.200 que llegamos a estar en algún momento. Ayer, que fue el último día que miré dólar, perdónenme, estábamos en 3.775. Entonces uno dice, bueno, pues 3.700, pero eso no son los 3.300 que teníamos antes, pero al menos no son los 4.200. Ese ajuste de la moneda es muy complicado para nosotros porque nuestra economía es muy pequeña y dependemos mucho de lo que termine pasando en Estados Unidos. Si el dólar se fortalece, entonces nosotros nos devaluamos, y pues hay unos países que pueden mover su moneda mucho más fácil. El caso de los chinos, pues como la economía china es una economía de mercado, pero sigue bajo el gobierno de un gobierno, digamos, para que no suene mal, digamos que es un gobierno totalitario. Pues en ese caso ellos pueden devaluar su moneda inmediatamente y al devaluar su moneda terminan revaluando el dólar y nos friegan a nosotros. Esa es una realidad con la que tenemos que vivir y por tanto es muy importante cuando uno está pensando en todo el asunto de comercio internacional o en compras, ventas,
pues cubrirse un poquito en riesgos porque esto no se sabe para dónde va. Algunos señores analistas dicen que puede estar entre los 3.600 y los 4.500 pesos. Es decir, cualquier cosa puede pasar en torno al dólar y es una realidad con la que tendremos que seguir, sobre todo porque ahora no vamos a saber qué va a pasar. La caída del rublo ahorita, la moneda rusa, eh, pues fue muy brava, cayó cerca del 70% en este mesecito, pero hoy Putin dijo que no iba a volver a vender petróleo y gas ni en euros ni en dólares, entonces eso va a terminar golpeando de nuevo a las monedas y pues va a terminar haciendo que el petróleo suba más. Que ahí es donde está el problema. Entonces, fíjense, aquí está un poco de lo que les decía. Miren el índice de los fertilizantes en el mundo. Y esto es uno de los temas complicados porque, claro, nosotros nos miramos el ombligo, somos muy buenos para eso y decimos, no, pero aquí todo está muy caro. Sí, pero en el mundo es así. Estados Unidos tuvo el mes pasado la inflación más alta de los últimos 40 años. Entonces, es una cosa que se está viviendo en todas las latitudes y nos pega más o menos de acuerdo a qué tan productores somos. Eso depende mucho porque pues, no es lo mismo Tuvalu que Ecuador. Sin embargo, pues es una realidad que estamos viendo en todas partes y que termina siendo que probablemente todo ese asunto de los precios y de los problemas que veamos, que les conté hace un ratico, que se supone que íbamos a terminar superando más o menos sí, el segundo trimestre del año, termina extendiéndose un poco y pues golpeando a los hogares de la misma manera. Fíjense que aquí está nuestra inflación, aquí está la inflación del país. Y estas son cifras del Banco de la República, o las tiene el DANE, pues estas, digamos, es información pública. Y lo que estamos viendo es el total de la inflación, que es la línea azul, la línea verde, que es quitando alimentos irregulados, y la línea roja, que es con alimentos irregulados. ¿Qué son los regulados? Hay un montón de servicios que en este país no pueden subir de precio por encima de lo que dice la ley. Los arriendos, los colegios, las multas. Entonces, como eso no puede subir tanto, eso de alguna manera o hace que crezca mucho o que no crezca tanto la inflación. ¿A qué voy? Aquí estamos viendo alimentos irregulados con una cifra de crecimiento cercana al 16%. Pero cuando uno mira solo alimentos, alimentos está subiendo al 26 y pico. 26 y pico por ciento, que es una bestialidad. Ahora, yo les dije, no, esto le pega más duro a niveles socioeconómicos bajos. Aquí está. La inflación hoy, inflación total para niveles socioeconómicos bajos, es 3 puntos por encima de lo que están viviendo los niveles socioeconómicos altos. ¿Por qué? Vamos que tiene una explicación medianamente fácil. Yo les decía que en promedio 1 de cada 3 pesos que se gasta un colombiano se los gasta en comida. Y eso suena bien para el promedio, pero los promedios son aberraciones matemáticas porque pues no representan las diferencias entre los grupos. En niveles socioeconómicos bajos, la canasta de alimentos puede llegar a pesar el 50% del total. Es decir, la mitad de mi canasta está subiendo al 26%. Eso termina haciendo que la inflación sea mucho más alta en lo que compran todos los días. Para niveles altos, alimentos termina siendo entre el 18 y el 20. Entonces, claro, no es que no se afecten, pero la afectación es diferente. Y esa es la realidad más compleja que estamos viviendo hoy. Uno dice, no, pero pues ahí vamos, el país va saliendo. Insisto, sí vamos saliendo, pero hay una parte muy importante de la población que sigue sufriendo los efectos porque se van sumando cosas. Aquí está la primera de ellas. Aquí estamos viendo empleo. Entonces, las cifras del DANE van 2 meses tarde, por eso aquí solo está el cierre enero. El empleo en Colombia no ha logrado volver a los niveles prepandemia y eso que en niveles prepandemia no es que estuviéramos bien tampoco. Nosotros estábamos en tasas del 11, 11 y 10, entre el 10 y el 11. Entonces, digamos, eso era una bestialidad porque somos uno de los países con mayores tasas de desempleo de América Latina. Digamos que el único que está como ahí tan pegadito termina siendo Costa Rica, pero pues eran altas y todavía estamos más arriba de lo que estábamos antes de la pandemia. Y en enero subió porque evidentemente hay un proceso ahí de terminación de los contratos temporales que se da siempre después de la temporada decembrina. Pero pues está muy alto el desempleo. Y
El tema con el desempleo alto es que, pues, es el ingreso de las personas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues el gobierno lanzó un montón de subsidios directos para que la gente tuviera platica y funciona, pues ayudó a que el golpe no fuera más duro. Pero pues no es lo mismo recibir un subsidio en términos monetarios a tener a tener un salario seguro y pues de todas maneras eso trae otra serie de efectos ya pensando en lo que puede venir después. Entonces, tenemos un problema de desempleo. La economía se ha recuperado mucho más rápido que el empleo. Y ahí hay un tema que es realidad. Yo creo que uno no puede negar la situación. Y se ha presentado en casi todos los países, pues, de esta parte del mundo. Es, pues, estamos hablando de una economía, de unas economías que eran ineficientes. No teníamos, no es que fuéramos muy productivos, apenas ahí lo que medio logramos, medio teníamos que hacer. Y pues la economía se dio cuenta, o las empresas, llamémoslo más bien así, se dieron cuenta que podían vender lo mismo, hacer lo mismo con menos empleos. Y fue un golpe muy duro porque el desempleo no se ha solucionado. Y de hecho nosotros tuvimos una charla con el señor ministro de Hacienda el año pasado. Y él nos decía que la proyección para volver a los niveles prepandemia podía estar entre final de 2022 y principios del 2023. Pues imagínense todo lo que eso le pega a los hogares. Pero pues sí está creciendo el gasto, pero hay tanto desempleo y pues es tanta gente la que está así embolatada. ¿Cómo hace la gente para gastar tanto? ¿Cómo estamos creciendo? Entonces, esta es yo creo que una primera explicación que vale la pena plantearnos. Aquí estamos viendo el crecimiento de tarjetas de crédito de los últimos 8 años, 10 años casi. Y particularmente lo que ha pasado en medio de la pandemia. Entonces, fíjense, la caída en tarjetas de crédito en abril del 2020 fue bestial, 60%. Pero pues de alguna forma se recuperó en abril del 2021 porque el crecimiento fue del 120. Entonces, no es exacto, pero ahí más o menos se cubre. Pero de ahí para acá, el crecimiento sigue estando muy, muy alto. La gente lo que está haciendo es endeudarse. Entonces, claro, uno puede pensar, sí, la gente se endeuda para poder comprar el televisor en el día sin IVA. Sí puede ser. Pero también es cierto que puede haber mucha gente que hoy se está endeudando para comprar el mercado. Y esa afectación es mucho más complicada, porque pues evidentemente es quitarle capacidad de compra a los meses siguientes. Fíjense en esto, aquí estamos viendo cómo se usa la plata, de dónde viene la plata que nos estamos gastando. Es créditos es casi el 50, salarios es el 50 y remesas es el 4. Vale la pena decir, el año pasado tuvimos un año récord en ingreso de remesas, porque pues le trajo un montón de plática al país, pero pues eso no va a ser eterno, porque igual los subsidios en los otros países disminuyen, pues ahí se ajusta la cosa. Pero miren ustedes que hoy, digamos, en términos de fuentes de ingresos, los salarios son lo que más está cayendo como participación del mercado. Y esto es una cosa complicada porque sí, no es que nos vayamos a acabar mañana porque nos endeudamos, no, hay un espacio grande de endeudamiento, pero ¿qué tanta educación financiera tenemos? Y pues, ¿qué tan grave termina siendo que el salario, que es desde salarios o rentas, que es desde donde debería venir la plática, pues esté cayendo tanto? Entonces, ahí hay otro de esas grandes situaciones complicadas. Pero los precios, los aumentos de precios, traen una situación adicional. El año pasado fue un año que tuvimos un aumento del salario mínimo muy fuerte, 10,07%. Digamos que al principio no salió el señor presidente a decir, no, esto es una maravilla. Y pues en la práctica yo creo que es que sabían que la cosa venía por ahí. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esta tabla, de esas tablas extrañas de leer? Hoy en Cúcuta, una persona que se gana un salario mínimo, la plática le alcanza menos de lo que le alcanzaba hace un año. Estamos perdiendo, ya empezamos a perder, y estamos hablando de febrero, estas son cifras de cierre de febrero, ya la gente empezó a perder la capacidad de compra aún teniendo un aumento del 10,07%. Es una cosa muy complicada, porque lo que nos dice es que la gente de verdad se está quedando sin platica. Y todo eso en medio de un proceso de recuperación que pues digo, no iba a ser fácil, porque recuperación es recuperación, es lo que estamos viviendo hoy. O sea, en la práctica, con estos aumentos de precios que estamos viendo,
porque acuérdense que todas las ciudades tienen aumentos de precios diferentes, porque no es igual en diferentes cosas. Eh, pues hay unos ciudadanos en el país que están más golpeados que otros. Y eso que estos son 13 principales ciudades. De ahí en adelante la cosa puede ser un poquito más complicada. Pero, pues como todo esto tiene que reflejarse en un algo, eh, pues cómo gastamos los colombianos. Yo creo que ese es uno de los temas interesantes detrás de todo este carretazo que quiero presentarles hoy. Aquí estamos viendo las 9 grandes canastas de consumo que pues, nosotros tenemos en la compañía y de ahí se abre a muchos productos. Entonces, aquí están estas grandes 9 que nos dan una idea muy interesante. Fíjense que las 3 que más golpeadas estuvieron a lo largo de la pandemia, entretenimiento, electrodigital y comidas por fuera del hogar, son las que más están creciendo hoy. Todas las otras, digamos que no suben mucho, pero tampoco es que caigan mucho, ahí están más o menos ajustándose, porque hay una realidad muy extraña. Cuando llegó la pandemia, todos dijimos, el mundo va a ser diferente, nosotros cambiamos como personas, nos vamos a volver seres de luz, y no tanto. Por lo menos desde el punto de vista del gasto de los hogares, cada vez más nos parecemos a lo que cada vez más gastamos de la manera más similar a lo que gastábamos antes de la pandemia. Pues porque en la práctica la pandemia lo que hizo fue obligarnos a no poder consumir unas cosas y consumir otras. Pero cada vez nos ajustamos más a esa realidad que teníamos antes, buena o mala. Entonces, claro, las que más están creciendo, que les decía que son comidas por fuera del lugar, eléctrico y entretenimiento, pues fueron las más golpeadas el año pasado. Y la línea roja, que ahí se ve de alguna manera, esa línea es 2020, teóricamente es el 2000, el mes antes de la pandemia, o sea, normalidad. Entonces, todavía no todos están en términos de lo mismo que vendíamos antes. Pues particularmente esas 3. Las otras están más o menos ajustaditas. Lo que sí es cierto es que estamos gastando mucho más en comida. Y gastar más en comida, ya les dije que nos trae unos problemas. Entonces, esto es carreta. De todas maneras, yo organizo con la universidad para que la universidad ponga a disposición de ustedes las memorias, pues por si acaso les pueden servir de algo los datos, que hay cositas chéveres, creo yo. Entonces, miren, ahí comida se está creciendo y electro lo que más está creciendo es aparatos para las labores del hogar en medio de esto. Pero fíjense, aquí está el tema que les decía, las inflaciones. Pues inflación de alimentos al 26.3. Y detrás de comidas de alimentos, pues siempre tiene que subir comidas por fuera del hogar porque son los insumos. No puede subir al mismo ritmo. Ustedes, o sea, uno no puede ver que un restaurante de un momento para otro suba los precios. Entonces lo van subiendo más despacio y eso termina haciendo que pues vaya como un par de meses detrás de las líneas. Sin embargo, pues eso significa una disminución de la rentabilidad de los restaurantes que se recupera después, porque al principio, pues el golpe es más duro, los alimentos pueden bajar de precios, pero yo no recuerdo, no sé si alguno de ustedes recuerda que en algún momento un restaurante baje los precios después de una crisis. Eso no pasa. Entonces ellos se quedan con los precios más arriba y ajustan un poquito la situación. Entonces, esas son las dos que más están creciendo. El resto también están subiendo y más de lo que históricamente pasaba, por lo que les conté, el tema logístico y el dólar, todo eso. Pero pues los crecimientos son más bajos. Ahora, hay una cosa que es muy importante con respecto a este tema de inflación y que vamos a ver en la segunda mitad del año. La inflación no mide que algo esté barato o esté caro. Por si acaso, pues, no es que algo esté barato o esté caro, es que tanto varían los precios. ¿Y por qué les planteo esto así? El gran salto de inflación se dio a lo largo del segundo semestre del año pasado. Entonces los precios empezaron a subir desde entonces. Si un producto en septiembre vale lo mismo que en septiembre del 2021, pues la inflación es cero. No importa que haya subido un 500% del 2020 al 2021. La inflación de 2021 a 2022 es cero. ¿Por qué eso es importante? Porque al final vamos a ver en la segunda mitad del año un freno importante de la inflación. Ahí el tema va a ser qué tanto va a terminar afectando a los hogares, pues para que terminemos sin capacidad de compra. Y aquí un poquito del carretazo de las ciudades, porque todas las ciudades tienen comportamientos diferentes.
El caso de las ciudades principales, casi en todas, casi cuando uno las suma, lo que terminan diciendo es, fue a las que más mal les fue en medio de la pandemia, pero fue las que pudieron tener mejor recuperación desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué? Pues porque si cierran una ciudad grande, que fueron las que tenían más restricciones por la cantidad de personas, pues evidentemente el freno económico es más fuerte. Hay unas ciudades intermedias en el país que incluso no cerraron, pues seamos sinceros, yo creo que hay varias. Entonces, como no se frenaron tanto, mantuvieron un ritmo de crecimiento que hoy hace que no sean tan altos los números en comparación. Aquí está, fíjense que aquí estamos viendo un poquito de todas, están un poquito por debajo de las ciudades principales, excepto el caso de Neiva. Y el caso de Neiva es un tema muy complicado, porque es que Neiva es la capital del suroriente colombiano, pues es la última gran ciudad y las otras están muy lejos, porque Metú, Leticia y Puerto Inírida están bien, bien lejos. Y tiene un problema muy complicado y es que ahí abajito, pegadito por ahí en el Putumayo, hay altos niveles de informalidad y de ilegalidad. Entonces, pues Neiva termina representando la ciudad donde se pueden comprar varias cosas. Pero pues fíjense, ahí eso nos ayuda a echar carreta, porque pues, de eso se trata. Y pues la inflación particularmente le ha pegado más a las ciudades intermedias que a las ciudades principales. Entonces, pues bueno, ya teniendo eso y teniendo aquí tantas preguntas, espérense, ya aprovechemos y hacemos una revisioncita de las preguntas. Si quieres, yo Ya. te la hago, Juan Ay, Diego. Daniela, gracias. Dale. Con mucho gusto. Mira, Naftali pregunta, de acuerdo a esta información que nos presentan y en relación a las propuestas de los candidatos, ¿cuál considera que sería la mejor propuesta para influir positivamente en esta realidad económica? Bueno, entonces gracias, Daniela, y gracias, Naftali. Eso, Natalie. Eso tiene muchos problemas para responderse, porque uno lo puede ver desde el punto de vista ideológico. Entonces, si yo fuese de una o de otra corriente, respondería desde lo ideológico y eso no es útil porque pues al final es una cuestión ideológica. Desde el punto de vista práctico, el problema es que esto es un fenómeno mundial que vamos a terminar viendo como resultado a lo largo de los próximos meses. Al margen de que hay unas propuestas y más o menos se han dicho cosas, son prácticamente no hay ningún candidato, como para no meterme en problemas, ningún candidato que haya hecho una propuesta real sobre las cosas. Todos son ideas. Y el problema de las ideas es que cuando llegan al gobierno, pues no es tan fácil llevarlas a cabo. Entonces, sobre qué vayan a hacer los presidentes, el presidente que llegue, cualquiera que sea, no sabemos nada. Eh, ¿Qué puedo decir al respecto? Digamos, sí es claro y hasta este momento se puede ver que la inestabilidad política hace que las cosas sean más difíciles. Y lo que estamos viendo en nuestro país es un tema de inestabilidad, pues porque la polarización nos tiene fregados. Entonces, eso termina complejizando el escenario, pero pues por tanto tampoco hay una única respuesta, porque pues cualquier cosa puede terminar pasando. ¿Sí? Creo que es como la mejor forma de contarte, Natalie, porque pues si no es decir carreta y para qué vamos haciendo, va a decir cosas que no son. Entonces, eh, teniendo eso, vengan y yo termino aquí con un par de cositas que yo creo que son chéveres para ver. ¿Qué es esto? Aquí estamos viendo la participación de las diferentes categorías de consumo en el bolsillo de los ciudadanos de las ciudades. Entonces, fíjense cómo hay que gastar mucho más en comida y pues hay que dejar de gastar en algo. ¿En qué dejamos de gastar? Entonces, unas ciudades pueden dejar de comer gastar en vivienda, otras en moda, otras en transporte, pues eso depende de la estructura de gasto de cada una. Lo que sí es cierto y es lo que les quiero decir, los aumentos de precios le pegan muy duro a la gente y es una situación en la cual deberíamos tratar de revisar, pues el gobierno ha tomado algunas medidas, lo que pasa es que obviamente no es tan fácil que lleguen, pues que se transmitan tan rápido a los precios, entonces vamos a ver hasta dónde de alguna manera lo que se ha decidido pues puede ayudar a mitigar la situación, pero pues no es fácil porque pues es una coyuntura que nos viene quejando desde hace 2 años y que termina pues en este momento ajustándose en medio preciso
de esta situación electoral, como le contaba Natalia hace un ratico. Entonces, bueno, ahí con ese carretazo, fíjense que ahí echamos, les eché mucha carreta de muchas cosas. Eh, pues con eso termino, para no aburrirlos tanto, es miércoles, son las 7 de la noche. Entonces, más bien aprovechemos a ver si hay alguien que haya preguntado alguna otra cosita, o ya definitivamente el señor Calvito es muy aburrido. Ya, ya no hay más preguntas. Entonces, Juan Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada. Les recordamos que este conversatorio online fue presentado por la Maestría en Gestión Empresarial de la ICESI. Así que, por favor, si tienen dudas o preguntas, allí creo que Andrés hizo otra preguntita. Vamos a leerla. Ah, y Juan José también alzó la mano, Ok, creo. perfecto. Entonces, vamos a darle la palabra a Juan José. Deme un segundito. Bueno, espérense, yo respondo lo de Andrés. Don Andrés, eso es más, Andrés está preguntando si bajo la coyuntura actual es atractivo para un agricultor de tamaño mediano enfocar sus esfuerzos en alimentos. Y eso tendría 17.000 respuestas posibles. ¿Por qué? Porque es que eso depende del modelo de negocio, no es lo mismo cultivar papa que cultivar fresas o aguacates, entonces no es tan fácil. No es lo mismo por regiones, digamos que no hay una única respuesta, insisto. Lo que sí es cierto, y te lo planteo de esa manera, es que pues alimentos casi siempre alguien termina consumiendo. Entonces, si uno monta bien el negocio puede funcionar, pero pues depende de esa vaina. Entonces, por ahí está. Y Juan José, que tenía la mano levantada, por ahí está. No sé si estás por ahí o ya. No, creo que Juan José no está. Sí, sí está, sino que estamos mirando a ver cómo le Sí, le permitimos estoy al que tratando hable. también que hable, pero no. Listo, creo que ya. Hola, hola. Ya, ya. Hola, Juan José. Buenas noches, gracias por el espacio. No, no. Mira, mi pregunta está como un poco relacionada con el tema de vehículos, porque como mencionas, pues los precios en los vehículos nuevos, usados, carro y motos, pues se han visto incrementados bastante, Sí. pero asimismo se ha visto un crecimiento como en la demanda de vehículos, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, pues de pronto con tu experiencia, con lo que has revisado, ¿cómo se podría pues ver el impacto como de ese aumento en la demanda y además aumento en los precios? Y como qué perspectivas podrían haber para los próximos años. Por puerca, no, muchas gracias. Ahí me fregó, porque pues eso es uno como responde a vaina. No, Juan José, hay varias cosas detrás. Digamos que nosotros históricamente en nuestro país, exceptuando lo que vivimos en 2020 particularmente, hemos tenido aumento en la demanda de vehículos. Sin embargo, no estamos ni cerca de lo que fue el año de mayor venta. El año de mayor venta fue 2014, que se vendieron 326.000 carros en Colombia, carros nuevos. De ahí en adelante hemos bajado y pues, sí, ahí va subiendo otra vez, pero pues es que realmente esas subidas y bajadas están dadas porque la gente quiere carrito, ese es uno de los sueños de los colombianos. em, y pues de pronto llega alguna cosa que funciona. Entonces, digamos, eso va andando, aunque no estamos en los máximos. Lo que sí es cierto es que los precios están subiendo. Y la subida de los precios se da básicamente porque hay escasez de vehículos nuevos en el mundo y pues aquí llegan más poquitos, porque somos un país, un mercado pequeño. Entonces, pues ese hueco termina haciendo que, como no hay tantos carros disponibles, los usados suban de precio porque hay un aumento de demanda. Detrás de eso, ¿qué va a pasar? Pues vamos a terminar viendo probablemente un freno de los precios en algún momento, probablemente para el segundo semestre del año. Y pues eso también va a bajar un poco el precio de los usados. ¿De hacia dónde se va a mover? Pues digamos, uno pensaría, así sin que nada extraordinario ocurra, que deberíamos mantener esa dinámica de crecimiento, pero creo que por ahora, y con las medidas que están tratando de tomarse en las diferentes ciudades, no vamos a llegar a los niveles que tuvimos por allá en 2014, al menos mientras se estandariza un poquito lo que va a pasar con los motores de gasolina, ves todo este cambio de tecnología que estamos viviendo. Entonces, creo que es la mejor forma de responderte. No tengo ni idea, pero pues por ahí nos vamos ajustando como para poder darte algunas ideas de lo que veo en los numeritos. Entonces, bueno, creo que con eso terminamos. Ahora sí son las 7, entonces eso ya se hizo tardecito.
Sus Perfecto. mercedes, muchas gracias, me alegra haber compartido con ustedes. Señorita Muchísimas Daniela, gracias muchas a gracias. todos, a ti por estar aquí con nosotros. Recuerden de estar súper conectados con la Universidad de ICESI en todas nuestras plataformas digitales y buenas noches. Buenas noches, que duerman.